Bien, entonces nuevamente, buenos días. Empezamos con el tema del lenguaje. Hoy día tenemos el sujeto. En la sesión anterior vimos lo que es correspondiente al sintagma nominal y verbal. Ahora tenemos un ejercicio práctico en reconocimiento del tema, pero primero, como preámbulo, vamos a tener un poco de teoría sobre el respecto, todo lo que es la funcionalidad del sujeto. Bien, entonces ahí podemos observar en la diapositiva, ¿no?, de que el sujeto es aquello de lo que se dice, ¿no?, algo, ¿no?, el quien manifiesta una determinada acción. Ahí en la diapositiva podemos observar, ¿no?, en la oración, ¿quién corre todas las mañanas? Y en esta oración bastante sencilla, es aquello que se dice el sujeto. Entonces, la oración es Luis, ¿no?, mi vecino, corre todas las mañanas. Entonces, ¿quién corre? La pregunta sería, ¿quién corre? Entonces, la respuesta va para Luis. Entonces, aquí tenemos en el ejemplo también dos modalidades de sujeto, ¿no? Sujeto simple y sujeto compuesto. El sujeto simple solo posee un núcleo. El sujeto compuesto tiene dos a más núcleos, ¿no? Entonces, o en otros términos se dirá de que cuando hay un solo sustantivo, el sustantivo se desempeña como núcleo sujeto, y en el compuesto cuando existe dos o más sustantivos. Entonces, otras categorías también pueden desempeñarse como sujeto. Por ejemplo, un verbo en infinitivo, un pronombre, un adverbio, ¿no?, dependiendo de la estructura de la oración. Entonces, acá, por ejemplo, sencillo, ¿no? Cuando se dice sujeto simple, los estudiantes. Y en compuesto se irá los profesores y los alumnos. Ya es compuesto porque hay dos sustantivos, dos núcleos. Ahora, tenemos sujeto expreso o tácito, ¿no? El sujeto expreso o tácito es cuando no aparece escrito la oración. En cambio, el sujeto indefinido corresponde, ¿no?, cuando se utiliza exactamente otra categoría gramatical. Bien, entonces vamos a ver, recordando, el sujeto tiene como estructura. Según hemos visto, el sujeto de una oración es un sintagma nominal. En la clase anterior vimos que es un sintagma nominal, cuyo núcleo concierta por lo general con el verbo, el número y persona. Como cualquier otro sintagma nominal, el sujeto está formado por un núcleo de carácter sustantivo que puede ir acompañado por un determinante y por uno o varios complementos. Ejemplo, el viaje de vuelta resultó trágico. Bien, entonces, aquí 4 palabras. El viaje de vuelta. Todo eso corresponde a la estructura. ¿Cuántas palabras conforman el sujeto? ¿Y qué funcionalidad tienen? ¿Cómo se desempeñan dentro de la oración? Reconocimiento del sujeto, ¿no? Cambiar el número, la forma verbal y observar qué palabras cambian de número. Por ejemplo, el explorador llegó al Polo Sur, ¿no? O dijera, los exploradores llegaron al Polo Sur. Con frecuencia el sujeto va al principio de la oración, pero puede ocupar también otras posiciones, ejemplo. Bien, entonces puede ocupar una posición inicial, final o intermedia. Aquí tenemos en el ejemplo. En el ejemplo dice, Amundsen llegó al Polo Sur. Llegó al Polo Sur Amundsen, llegó Amundsen al Polo Sur. Entonces, el sujeto puede ocupar cualquier posición,
inicial, final o intermedio. Sujeto léxico y sujeto gramatical. En muchas oraciones no hay ningún sintagma que funcione como sujeto. En estos, la oración no tiene sujeto léxico, pero sí tiene sujeto gramatical. A ver, ¿en qué consiste eso? Entonces, observemos acá. Dice, llamamos sujeto léxico a la palabra o al conjunto de palabras que en una oración desempeñan la función de sujeto. Los 5 expedicionarios perdieron la vida. Llamamos sujeto gramatical. ¿Cuándo es un sujeto gramatical? A las desinencias de número y persona que lleva la forma verbal de una oración. Son esas desinencias las que nos permiten saber a quién se refiere la forma verbal. Ejemplo, montaron allí una tienda. Entonces, tercera persona del plural. ¿Sí? Se sobreentiende en eso, ¿no? En este caso, el sujeto gramatical está formado por las desinencias de número, plural y persona, tercera, de la forma verbal montar. Bien, pues si se dijera en la oración montó allí una tienda, en ese caso sería en singular. Entonces, el sujeto gramatical ya nos da una coherencia de concordancia en base a lo que es el número, ¿no? Persona. Bien, veamos algo más. Veamos acá. En muchas oraciones no hay ningún sintagma que funcione como sujeto. En otros casos la oración no tiene sujeto léxico, pero sí tiene sujeto gramatical. Llamamos sujeto léxico a la palabra conjunto para que en una oración desempeñe la función de sujeto. Ya, eso ya habíamos visto. Veamos acá. Bien. Ahora, oraciones impersonales. ¿Cuándo es una oración impersonal? Bien. Estamos en la diapositiva. Las oraciones impersonales, algunas oraciones por la propia naturaleza del verbo no admiten sujeto léxico. En este caso hablamos de oraciones impersonales. Como dije en la sesión anterior, llovió toda la noche. Una persona no llueve, entonces esa oración no necesita un sujeto, ¿no? Entonces es un verbo impersonal y desde luego esa oración ya da por sobreentendido el sujeto, ¿no? O nevó todo el día. Entonces, acá, pues el tema, oraciones impersonales que no necesitan de una persona, porque el quien acciona es la naturaleza. Ejemplo acá, hubo muchos problemas en esa expedición. Esta oración ya no admite pues un sujeto, se manifiesta a un conjunto. Son impersonales las oraciones que llevan un verbo en tercera persona del singular y no admiten ningún sujeto léxico. Bien, entonces hay que recordar que la persona primera, segunda y tercera persona. Y dice bien claro en tercera persona. Esta oración, hubo muchos problemas está en tercera persona. Se pueden distinguir varios tipos de oraciones impersonales. Oraciones con verbos que se refieren a fenómenos de la naturaleza, como llover, tronar, relampaguear. Ejemplo, había nevado toda la noche. En la oración que lleva el verbo hacer se refieren al tiempo, ejemplo. Hacía mal tiempo. Oraciones que llevan el verbo haber como verbo independiente. Ejemplo, no habrá regreso para los expedicionarios. Oraciones que se construyen con se. Ejemplo, se avanzaba con dificultad por esa ruta. Entonces, acá está el se. Dijimos en las sesiones anteriores que se es una forma pronominal, es un pronombre. ¿Bien? Entonces, con este preámbulo vamos a ver nuestra separata. En la separata número 13, vamos a la práctica. Ya está explicado. ¿Alguna duda, alguna pregunta lo pueden hacer? Es importante las preguntas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema, en esta separata, el sujeto.
Ya hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no?, todo lo que son sintagmas. Entonces, el sujeto también es un sintagma. Entonces, en la primera, ¿qué prueba aplicarías para saber con certeza cuál es la unidad que funciona como sujeto en la siguiente oración? El primer paso siempre en una oración es reconocer el verbo. Dice, un joven músico de saxo encuentra el don de la música en la mirada de una muchacha. Entonces, el verbo es encuentra. ¿Se dan cuenta? El verbo es encuentra. El primer paso es encontrar el verbo. Y dicho de paso, encuentra, ¿no? O, mejor dicho, identificar, reconocer el verbo. Y luego, el segundo paso es preguntar al verbo. ¿Quién encuentra el don de la música con la mirada de la muchacha? Un joven músico de saxo. Entonces, acá en esta oración, el sujeto es un joven músico de saxo. O sea, primer paso es identificar el verbo. Segundo paso es preguntar al verbo con los demás elementos. Ejemplo, yo digo, encuentra. ¿Quién encuentra el don de la música en la mirada de una muchacha? La respuesta va directamente a un joven músico de saxo. Un joven músico de saxo. Ese es el sujeto. En otras palabras, grupo nominal, frase nominal o sintagma nominal. ¿Bien? 2. Explica por qué las frases subrayadas no pueden ser sujetos. El año pasado hubo en mi pueblo unas fiestas extraordinarias. De hecho, ¿no? Reconociendo unas fiestas extraordinarias es el complemento directo o llámese objeto directo. Entonces, las fiestas no es que accionan, sino las fiestas son resultado de una acción de un grupo humano. Entonces, unas fiestas esto no es sujeto. En la segunda oración, me gusta mucho tu forma de escribir, ¿no? Entonces, es una afirmación, ¿no? Entonces, me no se desempeña como sujeto, ¿no? Entonces, me se desempeñará como complemento indirecto o llámese objeto indirecto. Siguiente oración. Mañana empiezan las rebajas. Reconozco el verbo, pero no hay sujeto. Mañana es complemento circunstancial de tiempo. Me parece que sí. Me tampoco no es sujeto. ¿Ven? Mucho cuidado en eso. Vamos al 3. Indica cuál es el sujeto de las siguientes oraciones, aplicando la prueba de la concordancia. Entonces, la concordancia siempre vamos a ver en número y persona. ¿Bien? El perro corrió rabioso detrás de él. Ese es en singular. Entonces, el número acá es singular. Perro, 1, corrió. Pero si dijera el perro y el gato, ya no diría corrió, corrieron. Entonces, en número habrá una concordancia. En este caso es en el accidente número. El número es singular, un perro. Si dijera una S, si precisara una S y dijera perros, entonces los perros corrieron rabiosos detrás de él. Ya cambiaría el verbo. Esa es la concordancia. Toda la concordancia tiene que estar en función a las categorías gramaticales de persona, número. ¿Ve? Una mariposa nocturna revoloteaba por el techo alrededor de la bombilla. Una mariposa nocturna. Claro, una mariposa nocturna. Revolotea. Muy bien. Una mariposa nocturna es el sujeto. Bien. Entonces ¿La recordemos que para siguiente identificar sería una rápidamente. bandada de gaviotas? Pregunta. En el de abajo sería una bandada de gaviotas, Claro. el Muy sujeto. bien. Una bandada de gaviotas. En la siguiente, de la capital llegaron tropas y ocuparon el ayuntamiento. Ahora, resalto esta oración. Esta es una oración compuesta. Es una oración coordinada. ¿Por qué? Porque hay dos verbos. El primer verbo es llegaron. El segundo verbo es ocuparon. La I es una conjunción coordinante. Es una oración coordinada, compuesta, coordinada.
Entonces aquí como hay dos verbos, hay dos oraciones simples. Al unirse dos oraciones simples, mediante la conjunción y, se forma una oración coordinada compuesta. Entonces, cada una, a ver, vamos a reconocer, de la capital llegaron tropas. En la primera oración, ¿cuál es el sujeto? Sería ahí tropas. Tropas, muy bien. Y en la segunda oración, ya. Por ejemplo, en pregunta de admisión, ¿cuáles son los sujetos? Diría, ¿no? Hay que identificar. En este tipo de oraciones, las mismas tropas mismo ya se sobreentiende para la segunda oración, ¿no? Entonces, pero es una oración compuesta. En caso de oraciones coordinadas, puede aparecer el sujeto o ese sujeto de la primera oración representa sujeto de la segunda oración. Yo dijera así, de la capital llegaron tropas y las tropas ocuparon el ayuntamiento. Igual, pero para que no haya redundancia, porque la redundancia es un error de baja calidad de texto, pero si dijera, ¿no? Los profesores llegaron de la capital y los alumnos se reunieron con ellos. Ahí es muy distinto porque son dos sujetos distintos. Y en muchas oraciones el mismo sujeto, como en este caso, ya se sobreentiende para la segunda oración. Entonces, esta es una oración compuesta. ¿Cuándo es una oración compuesta? Cuando tiene más de dos oraciones o tiene dos oraciones mínimo. De dos para adelante ya es una oración compuesta. Acá hay dos verbos. Llegaron y el otro verbo es ocuparon. Ocuparon. Por ejemplo, en pregunta de admisión dijera, ¿no? La oración propuesta, de la capital llegaron tropas y ocuparon el ayuntamiento. Es una oración simple con un sujeto, es una oración simple con dos sujetos, es una oración simple sin sujetos, entonces ahí ya saben qué marcar. O simplemente dijera, es una oración compuesta subordinada. Como ya están en pre, bueno, ya voy adelantando esos temas. Veamos en la siguiente. Gabriela, tu hermano y el perro salieron de paseo. Entonces, identificamos el verbo. ¿Cuál es el sujeto? La pregunta es sencilla. ¿Quiénes salieron de paseo? Entonces, la respuesta remonta ahí. Gabriela, tu hermano y el perro es el sujeto. Es el sujeto. ¿Bien? Ahora, a ti eso te lo contó Juan. Aquí, ¿cuál es el sujeto? ¿El sujeto cuál es? Juan. Juan, muy bien. Dije en las diapositivas que el sujeto puede estar al inicio, al final o en la parte intermedia. Yo esta oración puedo ordenar de esta manera. Juan te lo contó eso a ti. Así puede ser ordenado también. O puede ser la oración así. A ti, Juan, eso te lo contó. Entonces, el sujeto puede estar al inicio, al medio de la oración o al final de la oración. En otras palabras, el sujeto puede ocupar una posición inicial, intermedia o final, en otros términos. En la siguiente oración, el abrigo de piel de doña Ana está muy sucio. ¿Cuál es el sujeto ahí? El abrigo de piel de doña Ana. ¿Cuántas palabras se desempeñan como sujeto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Y tenemos un verbo copulativo, está. Eso ya es parte del predicado. Entonces, el sujeto, aquí la estructura del sujeto son varias palabras. ¿Ven? Y para poder analizar es bastante claro acá. ¿Bien? Hay muchos candidatos. ¿Bien? Entonces acá una pregunta sencilla. ¿Dónde está el sujeto? ¿O es un sujeto sobreentendido? ¿Bien? Es un sujeto que no, o perdón, es una oración que ya
inserta tácitamente, ¿no? Entonces yo pregunto al verbo hay, ¿quién hay? ¿No? Entonces la acción. Esta oración, por ejemplo, en este tipo de oraciones ya no aparece, ya no es necesario la presencia del sujeto, se sobreentiende, ¿no? Entonces, muchos candidatos, y es el elemento objeto directo o complemento directo. Entonces, acá no acepta ya el sujeto la oración, se sobreentiende. ¿Bien? Entonces, no está presente el sujeto. La maleta la olvidó tu hermano. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el sujeto acá en esta oración? Ahí sería tu hermana. Tu hermana, muy bien. Tu hermana olvidó o la olvidó la maleta. ¿Bien? Entonces, eso sería ordenado. Vinieron todos. En esta oración, por ejemplo, ¿no? Todos, ¿cuál es el sujeto o sintagma nominal? Todos. Todos, muy bien. Ojo, aquí no es todos, no es sustantivo. Todos corresponde a adverbio. Entonces, el adverbio puede desempeñarse como sujeto, como núcleo del sujeto. Un verbo también, no, un pronombre también. Entonces, acá todos está haciendo la función de sujeto en condición de núcleo. ¿Bien? El equipo italiano ha ganado el campeonato. Entonces, la oración o el sintagma, el sujeto corresponde a el equipo italiano. ¿Bien? Aquí tenemos dos verbos, el verbo haber y el verbo principal, el verbo ganar, en participio. Entonces, muchas oraciones necesitan un verbo auxiliar, en este caso es el verbo haber, a. Entonces, ganado es del verbo ganar, ¿no? Está en participio. Los verbos que terminan en ado, ido, etcétera, son verbos en participio porque dan de idea de participación. Bien, claro que esta palabra también puede desempeñarse como sustantivo en otra estructura. Ganado es sustantivo, pero en este caso es el verbo ganar. Bien, no es el sustantivo ganado. Bien. Entonces, aquí el núcleo de la oración lo hacen los dos verbos. Entonces, el equipo italiano es el sujeto. Acá en la siguiente oración, comer deprisa perjudica la digestión. ¿Cuál es el sujeto? O sintagma nominal. La digestión. No, acá es comer, en verbo en infinitivo. Bien, comer, comer deprisa. A ver, vamos a ver. Comer, comer deprisa. El verbo es perjudica. Claro que también comer es un verbo en infinitivo. Entonces las oraciones deben estar, el verbo que tenemos que buscar en una oración tiene que ser el verbo conjugado. No, el verbo conjugado es perjudica. Bien, en presente del indicativo. Entonces, comer, ¿no? Deprisa, entonces significa que este es el sujeto. Comer está haciendo las veces de sustantivo, perdón, está haciendo las veces de núcleo del sujeto. Verbo en infinitivo comer, ¿no? El verbo se hace las veces de sustantivo, ¿no? Entonces, a eso se llama verbo sustantivado, porque en el sujeto está haciendo las veces de núcleo, ¿no? Deprisa sería su modificador directo. Y la digestión, porque la digestión no es el que come, la digestión ya es un proceso. En la oración la digestión es el circunstancial de directo, complemento directo, mejor dicho. En la gramática estructural la digestión será objeto directo. En la gramática tradicional será complemento directo. ¿Bien? Ojo. Los sujetos no solamente pueden ser sustantivos, pueden ser verbos, pueden ser adverbios, pronombres.
Hay que tener bastante cuidado ahí. Los caballos emprendieron una carrera loca. Ahí es una oración bastante fácil, ¿no? Tenemos el verbo emprendieron. Emprendieron. ¿Quiénes emprendieron? La pregunta es, ¿quiénes emprendieron? Los caballos. No todas las oraciones tienen esta estructura. Entre los caballos es sujeto, los caballos. Y si yo le hago otra pregunta, ¿quiénes emprendieron? Los caballos. Pero si yo utilizo ¿qué? ¿Qué emprendieron? Una carrera loca. Eso es complemento directo en gramática tradicional. En gramática estructural será objeto directo. ¿De acuerdo? Ya. En la siguiente oración, mi primo pronto se reunirá con sus padres. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? Ahí sería mi primo. Mi primo, muy bien. Y el predicado sería pronto se reunirá con sus padres. ¿No? Reunirá es el verbo, el núcleo del predicado. Pronto será complemento circunstancial de tiempo. Bien. Con sus padres será circunstancial de compañía. Y se será complemento indirecto o llámese objeto indirecto. Veamos la siguiente oración. El circo del año pasado volverá a actuar este año. Esta oración es igual a las demás. Tiene una perífrasis verbal. Mire, volverá a actuar. Hay dos verbos. Cuando hay presencia de dos verbos más un elemento que los coordina, no, la preposición a, esa es una perífrasis verbal. Las tres palabras hacen el núcleo del predicado. Bien. Entonces, el sujeto de la oración es... Sería ese largo del circo. El circo del año pasado. Muy bien. Este año es el complemento directo, el complemento circunstancial de tiempo. Bien. Entonces, el sujeto será el circo del año pasado. Dice, cantaron algunos mozos del pueblo. El sujeto de la oración es... Cantaron. La pregunta es, ¿quiénes cantaron? Algunos mozos del pueblo es el sujeto. Algunos mozos del pueblo. Algunos mozos. Entonces, siempre el primer paso es identificar el verbo y hacer la pregunta. Identificar el verbo y hacer la pregunta respectiva. Cuando me dicen, la respuesta está así rápidamente, ¿no? ¿Quiénes cantaron? Algunos mozos del pueblo. Muchas de las oraciones son bastante sencillas, otras tienen grado de complejidad. ¿Sí? Luego tenemos, cualquier chico de la vecindad puede entrar ahí. Aquí tenemos un caso específico, dos verbos, puede entrar. Entonces, cuando hay dos verbos, ya es una perífrasis verbal. Perífrasis. Entonces, la pregunta será, ¿Quién podía ¿quién entrar puede ahí? entrar ahí? La respuesta es, cualquier chico de la vecindad es el sujeto. Cualquier chico de la vecindad es el sujeto. Todavía no estamos analizando. Analizar en otra sesión de clase vamos a analizar. Analizar y es reconocer palabra por palabra cualquier término, ¿bien? Palabra por palabra, ¿qué función tiene? No, cualquier qué cosa es, chico que es, de qué es, la que es, etc. Reconocer. Hacer un análisis de una oración identifica
hacer un recordatorio de gramática. Con una sola oración podemos tocar todos los temas de gramática, generalmente. Ya vamos a ver más adelante eso. Entonces, esas minúsculas partículas de metal son oro. El verbo es, el verbo copulativo son. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son oro? ¿Quiénes son oro? La respuesta es, esas minúsculas partículas de metal es el sujeto. Y una recomendación, cuando la oración es más pequeña, con palabras monosílabas, es más complejo. Ya, acá estamos presentando oraciones todavía largas. Bien, entonces esas minúsculas partículas de metal corresponde a sujeto. Dice, ya me avisaron mis padres. Ahí serían mis padres. Muy bien, mis padres. Bien. Ahora, no ha venido aún el lechero. En esta oración, el sujeto será no ha venido. Ha venido. Acá tenemos un verbo compuesto. Verbo auxiliar más verbo en participio. ¿Bien? Entonces, ¿quién no ha venido aún? El lechero es el sujeto. Está ocupando tanto en la oración anterior como en la oración presente la posición final. ¿No tiene Juan una bicicleta en esa oración? ¿Cuál es el sujeto? Ahí sería Juan. Juan, muy bien. Y uno puede también ordenar la oración, pero eso no quiere decir que es una oración desordenada, no. Es cuestión de orden sintáctico, no es porque esté mal la oración, está bien la oración, sino también podemos reordenar. No, tampoco está en desorden, no se acepta eso, porque ya dijimos en teoría en la diapositiva de que el sujeto puede estar al medio, acá está. Sinónimo de medio es intermedio, puede estar al comienzo, puede estar al medio, puede estar al final. Importante. Importante que hay que tener en cuenta eso. Importante. Dice acá, ¿ha venido alguien en esta oración? ¿Cuál es el sujeto? ¿Alguien? Alguien es sujeto. ¿Bien? Este alguien, en este caso, no es sustantivo. ¿A qué categoría gramatical pertenece? Bien, es un pronombre. Bien, entonces, mire, acá está ocupando posición final. Ojo que el sujeto no siempre va a ser sustantivo. Puede ser pronombre, puede ser verbo en infinitivo, puede ser adverbio o puede ser también adjetivo. Bien, entonces la pregunta, en una sola oración, en pregunta de admisión te pueden preguntar, ¿alguien qué función tiene en esa oración? Pronombre, verbo, adjetivo, determinante. Entonces por eso hay que manejar sinónimos de determinante en la oración. Sinónimos, pronombre, artículo y adjetivo. Sinónimo, pues esos términos. Bien, ahora, en la siguiente, la catedral es una maravilla. Esa oración más sencilla que la anterior. Esta oración es más sencilla que la oración que está aquí. ¿Bien? ¿Cuál es el verbo acá? Es el verbo copulativo es. ¿Quién es una maravilla? La catedral será el sujeto. Sencillo. Una oración para el segundo año de primaria. ¿Ya? Pero a veces en las oraciones sencillas nos podemos equivocar, ¿no? Una pregunta sobre esto es, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de verbo? Verbo copulativo, cero estar. ¿En qué tiempo está? Pues hay que saber, en gramática hay que saber concordancia, coherencia, clases de palabras, el tiempo verbal, no, clases de verbos, la función que tiene una palabra. Bien, la oración puede ser sencilla,
Pero cuando en admisión pregunte, la pregunta, por ejemplo, ¿qué categoría gramatical? O ¿qué tipo de verbo es? ¿En qué tiempo está? Mucho cuidado en eso siempre. En la siguiente oración, me molesta bastante la luz de ese foco. ¿Cuál es el verbo? Molesta. Siempre para todo análisis, primero es el verbo. Ojo, primero es el verbo. Para reconocer el sujeto, primero es el verbo. Y para las otras formas de análisis también, primero es el verbo. ¿Bien? Verbo. Entonces digo acá, me molesta bastante la luz de ese foco. ¿Cuál es el sujeto ahí? La luz de ese foco. Muy bien, la luz de ese foco. Muchas veces algunos identifican el complemento directo como sujeto. Bastante cuidado, es bastante peligroso en esos casos, ¿no? Ya vamos a ver, ojo que un predicado tiene pues complemento directo, complemento indirecto, circunstanciales, predicativos, ¿no? Ojo, esos llevan a una confusión. Bien, lo ha contado el hijo pequeño de la vecina. ¿Quién lo ha contado? Tenemos ahí, ha contado, verbo compuesto. ¿Quién lo ha contado? Tenemos la respuesta directa ahí, el hijo pequeño de la vecina. ¿Ven? El hijo pequeño de la vecina. Es el sujeto. Posición final. Todos los aspirantes mostraron su complacencia. Entonces la Los pregunta es, aspirantes. ¿quiénes mostraron su complacencia? Todos los aspirantes. Muy bien, ese es el sujeto. El sujeto es todos los aspirantes. ¿Bien? Por ejemplo, acá está resaltado el sujeto. En ese caso, el núcleo del sujeto no es sustantivo. Pues sustantivo, ¿no? Hace las veces de sustantivo que todos, todos, ¿no? Es un adverbio la que está desempeñando la función de, en ese caso se llama adverbio sustantivado. Puede ser también un verbo, ¿no? Hay que tener cuidado la clase de palabra. Bien, el arroyo de la Alameda se ha secado. Reconocemos los verbos. Verbo haber y el verbo principal en participio. Los verbos en participio terminarán en ado, ido. El verbo auxiliar, el verbo haber es ha secado. Ojo, se no es verbo, se es un pronombre, forma pronominal, que está haciendo las veces de objeto directo, complemento directo. Para que sea verbo, tiene que llevar una tilde. Recuerden la clase de tildación de monosílabos. Para que sea verbo, tiene que llevar una tilde. Ojo, ahí bastante cuidado, porque estos son temas de gramática. Temas de gramática. ¿Bien? Entonces, el arroyo de la Alameda será el sujeto. En el caso, por ejemplo, en la siguiente oración, la temporada pasada ese equipo ganó la copa. El verbo es ganó, un solo verbo. La pregunta es, ¿quién ganó la copa? ¿Quién ganó? O simplemente, ¿quién ganó? ¿El sujeto cuál es? Ese sería ese equipo. Muy bien, está atento a la clase, muy bien. Ese equipo, Franco, muy bien por su participación. Entonces, aquí ese equipo, mira, el sujeto está en la posición intermedia o al medio. ¿Bien? El resto de la hora, el predicado está fraccionado. La